profesores, les Bilias de la Universidad Tecnológica de Santiago. Vamos a hacer este dibujo para el segundo parcial en el ciclo de enero 2022 para la asignatura Diseño y Dibujo Mecánico Computarizado. Entonces vamos a utilizar AutoCAD 3D para hacer ese dibujo. Entonces vamos a trazar esa parte primero y vamos a trazar la otra parte. Entonces vamos a hacer extrude para la otra parte. Ahora al trazar esa parte vamos a utilizar la vista top, la vista front aquí. Vamos a utilizar la vista front, perdón. Entonces hacia la derecha, hacia la izquierda, escribe todas estas medidas aquí para evitar confusión. Entonces, y hacia la izquierda una distancia de 65, hacia abajo una distancia de 100, derecha una distancia de 70, abajo una distancia de 5, derecha una distancia de 30, ahí va una distancia de 5, y a la derecha una distancia de 60. Y enter. Y ya vamos a trazar la otra que es de esa. Hacia abajo una distancia de 52. Y vamos a cerrar con una proyección. Y enter. Entonces, y cerramos. Vamos a hacer un chafrán aquí. Chafrán en esta parte. Tenemos la chafrán en esta parte aquí. Entonces, vamos a digital chamfer. Ese chamfer aquí. Ángulo de 25. Okay, otro de 30. Ese y ese. Chafrán ya hecho. Entonces, editamos join para unirnos. Join. Ok. ¿Cuántos objetos aquí? 11 objetos. Si vamos a necesitar una vista sureste isométrica. Ok, una vista sureste isométrica. Vamos a hacer un extrude con la vista sureste isométrica. Un extrude. Sí, un extrude de 65 y enter. Entonces, con esta vista, vamos a tomar una vista top, porque Y, Z y X no debería ser así. Una vista top y otra vez una vista sureste. Sí, aquí podemos ver Z, Y y X. Y ok, entonces vamos a trazar un arco que va desde aquí hasta acá. Es de 170. Vamos a hacer un clic sobre arco. Start and radius. Sí. Así no. Arco de aquí. Un clic aquí. Un clic acá. Es de 170. Sí. De 170. Y con ese arco aquí, entonces vamos a hacer ese extrude.
press pull, yeah, press pull, de S. Press pull de S, que va desde ahí abajo, una distancia de 40. Una distancia de 40. Ups, ¿qué pasó? Press pull. Sí. Una distancia de 40. Entonces, desde ese punto vamos a trazar, como podemos ver aquí, hay un círculo que debemos trazar, que es de 175. Y vamos a trazar una línea de referencia para poner el centro aquí. Vamos a tomar como punto aquí. Aquí empieza y una distancia de 52. Y enter. Entonces, para trazar el círculo, vamos a decir círculo aquí, que es de 175. 175. Sí, de 175. Aquí, 175, 175. Ahora si vamos a hacer el extrude de ese círculo que va desde aquí, vamos a subirlo con una distancia de 12. Una distancia de 12. Entonces vamos a hacer el subtract de ese. Vamos a hacer el subtract de ese. Sí, vamos a hacer el subtract de ese. Sí, subtract. Vamos a hacer el dibujo mayor. Enter y el dibujo menor. Y enter. Entonces ya tenemos esta parte de abajo. Entonces vamos a trazar otro círculo de 115 aquí. Otro círculo de 115. Enter. Entonces vamos ahí con ese 115 vamos a hacer press pull de esa parte hacia abajo de 12. Y enter. Entonces, y vamos a tomar ese círculo y lo suprimimos. Ok, lo quitamos de aquí. Entonces, vamos a tomar una vista right. Una vista right y una vista sureste. Sí, una vista right y una vista sureste. Entonces, con esta vista, vamos a trazar un rectángulo. Vamos a trazar un rectángulo. Este rectángulo aquí. Trazar un rectángulo de 25 y de 10. Rectángulo, digitamos rec. En un punto cualquiera. Punto cualquiera, vamos a digitar 25,10. Y vamos a desplazar ese rectángulo. Ese rectángulo aquí vamos a utilizarlo para ponerlo aquí. Entonces, vamos a digitar move. Move para ese rectángulo aquí. Enter. Punto de referencia S y S. Y el punto medio de aquí.
hacer move hasta este punto medio. Hasta este punto medio. Entonces, ¿para qué hacemos? Hagamos el extrude de ese. Extrude. Seleccionamos el rectángulo. Enter. Vamos a unir hasta este punto aquí. Enter. Entonces ya tenemos el extrude aquí. Entonces, y vamos a hacer el subtract de esos de ese dibujo. Entonces vamos a hacer el subtract de ese dibujo. Entonces subtract de aquí. Seleccionamos el círculo grande aquí. Enter. Y el dibujo menor. Y enter. Entonces, ya podemos ver aquí. Después del subtract. Y enter. Entonces vamos a trazar una línea. Déjame ver. Ok. Entonces, ahora que vamos a hacer, vamos a trazar una línea de ese midpoint aquí, para encontrar el centro de una línea desde ese midpoint, que es de 64, izquierda, con una distancia de 125. Enter. Ok. Entonces vamos a tomar una vista top aquí. Y otra vez una vista sureste isométrica. Ok, con esta vista sureste isométrica vamos a trazar nuestro cilindro. Un cilindro que va desde ese punto aquí, que es un cilindro de 10. Enter, y abajo de 30. En el centro de ese cilindro vamos a trazar un otro cilindro de 4.5 hasta aquí. Entonces, antes de la unión de esos dos, sí, la unión de ese, la unión de ese y de ese. Enter. Entonces, para mover ese desde ese punto hasta el otro punto, esto es una distancia de 90. Vamos a hacer una copia de ese. Copy. Enter. La distancia de 90. Ahí. Lo que vamos a hacer es unión. Copy. Una copia. Enter. Desde este punto hasta 90. Y enter. Entonces vamos a bajarlo. Para bajarlo necesitamos que poner una vista right frame. La vista right frame aquí. Vamos a seleccionar ese. Con ese. Vamos a bajarlo con una distancia de 52. Y enter. Entonces vamos a hacer un subtract. Dibujo mayor.